Hola, ¿cómo están todos? Espero que anden todos muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la automatización tanque-cisterna. ¿Sí? Cuando hablamos de tanque-cisterna nos estamos refiriendo principalmente a un servicio imprescindible en nuestros hogares, que es el tema del agua. Ese servicio llega a nuestros hogares y muchas veces la presión con la que llega, puede ser por diversos factores, pero muchas veces la presión que llega no es la suficiente para abastecer a todo nuestro hogar. Entonces, en ese caso necesitaríamos impulsar el agua hacia un tanque donde se almacena, y ese elemento, esa máquina, se llama bomba, ¿sí? La bomba no es más ni menos que un motor eléctrico que a partir de la excitación eléctrica hace girar una turbina, y esa turbina es la que impulsa al agua, elevando su presión y por ende elevando la altura, llevándola desde una cisterna a un tanque. ¿Sí? Llamamos tanque al recipiente que está en la parte superior de un hogar, casa, edificio, y la cisterna es la que está en la parte inferior, es decir, puede estar a nivel del piso o incluso enterrado por debajo del nivel del piso. Bien, bueno, hecha esta introducción, hay varias formas de conectar, vamos a ver varias de ellas, pero principalmente la que pide la norma por cuestiones de seguridad y demás. Entonces, dicho esta introducción, vamos a ver este circuito, donde en este circuito, además de estar el circuito eléctrico, para que se entienda un poquito mejor, está el circuito de agua también, ¿no? A modo esquemático, para que se entienda un poquito mejor este sistema, ¿no? Muy bien, bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, por un lado la red eléctrica, representada de esta manera, fase, neutro y la puesta a tierra, donde, bueno, la puesta a tierra va directa al motor, en este caso es la fase también, y el neutro es el que pasa por los dos elementos, pero acá tenemos que hablar de un elemento extra, ¿sí? Porque tenemos el tanque, que es el que simplemente almacena el agua, pero tenemos otro elemento que está en ambos, que son los sensores de nivel. Los sensores de nivel no son más ni menos que interruptores que dejan pasar o no la electricidad, pero son automáticos porque depende del nivel del agua, hacen que se abra o no el circuito, o sea que la electricidad pase por algún lugar o dos, o por el otro, ¿sí? O sea, tenemos dos caminos. Uno que lo podemos utilizar para, por ejemplo, prender alguna luz, para alguna señalización, por ejemplo, o podemos no utilizarlo, como es este caso. Este es el ejemplo básico, donde solo usaríamos una de las dos opciones, pero la otra, como les digo, puede ir a alguna luz o indicación para señalización o cualquier otra funcionalidad. Muy bien, entonces, como les decía, acá tenemos el tanque elevado y la cisterna por debajo. La bomba siempre va cerca de la cisterna, incluso está pegada acá, por una cuestión no está pegada, pero en realidad está bien cerquita, porque justamente el agua que toma la bomba es de la cisterna y es la que lo impulsa, ¿no? La que va, acá estaría esquematizado, obviamente que esto es, como les digo, un esquema, pero de la cisterna acá en realidad estaría la bomba e impulsa el agua de aquí hasta aquí. Esa es un poco la idea de esto que está extra, para que puedan entender. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Bueno, este circuito, en principio, vamos a hablar antes de este circuito de las distintas formas que podemos encender a la bomba, ¿sí? Desde lo más básico y podríamos decir rústico, a la bomba la podemos encender simplemente poniéndole una ficha y enchufándola al tomacorrientes de la pared, ¿sí? En ese caso, la bomba ya prendería y la función la cumpliría a la perfección, que nuestra intención es que la cisterna, el agua de la cisterna, llene al tanque. Entonces esa es una de las funciones, pero claro, desde ya que es muy tedioso, porque en principio nos daríamos cuenta cuando nos falta agua en el momento que nos falta agua, entonces es muy tedioso darse cuenta en ese momento. Por eso es que se usa la automatización. En este caso no está automatizado y solo la prendería en el caso
que me quede sin agua. O puedo hacerlo antes de quedarme sin agua, pero tendría que estar o especulando o revisando continuamente, lo cual también es muy tedioso. La otra de las posibilidades, que también es en modo manual, es similar al anterior, pero a través de una tecla, ¿sí? Aquí las dos, estas mencionadas últimas, son manuales. Y luego, automática es con esta particularidad que les mencionaba, con estos sensores de nivel aquí indicados, que es la forma en que más se suele usar porque es la más práctica. Pero en este caso, el circuito que se muestra aquí es todo con una tensión de 200 volts, que es la tensión que alimenta al motor, lo cual es muy riesgoso porque esto está en la parte más alta de la casa, esto está en la parte más baja, o sea que esto al fin y al cabo en un esquema puede estar cerquita, pero en la casa pasa por digamos, varias partes de la casa, entonces puede ser peligroso si el cable se puede llegar a pelar. Obviamente que ahí se puede proteger y demás, pero digamos, hay sistemas de seguridad gracias a los contactores que se puede hacer esto, donde este circuito, en vez de ser con 220, que es una tensión peligrosa, se hace con 24 volts o 12, pero generalmente 24 en este caso, para que si hay algún desperfecto no sea una tensión que pueda dañar o hasta incluso matar a alguna persona. Pero bueno, para que vean cómo funciona esto, vamos a hacer una simulación. Acá algo importante es que el tanque, para que digamos el motor funcione, el tanque debería estar vacío, ¿sí? Ven que por eso acá el cable está aquí abajo, porque si tuviese el tanque lleno no me serviría que la bomba comience. Necesito que la bomba comience cuando el tanque esté vacío, por eso el circuito viene así. Y la cisterna necesito que esté llena, porque si la cisterna está vacía, la bomba va a succionar aire y eso hace que se rompa, y además de que no serviría porque tampoco no cumpliría la función. Por lo tanto, para que el circuito funcione, el tanque tiene que estar vacío, como es este caso. Más allá de que acá parecería estar lleno, el nivel está bajo, por lo tanto indica que está vacío. Y la cisterna acá está baja, pero si yo elevo esto, ahí lo ven, quiere decir que la cisterna está llena, y ahí ven cómo el motor estaría girando, por lo tanto el tanque se estaría llenando. Si la cisterna se vacía, el motor se para, o si la cisterna está llena y el motor está lleno, ven como ya si el tanque estaría lleno, ya no circula corriente por acá, que se ve que si está en color azul es porque está circulando hasta este punto. Si el tanque está lleno, se nota que la corriente se frena, ¿sí? Así que este es el circuito y cómo funciona digamos el tema de los sensores. Aquí vamos a ver el mismo esquema, pero netamente eléctrico. Ahí ya no tenemos, digamos, la representación hidráulica, por así decirlo. Entonces solo tenemos los sensores y el motor, ¿sí? Fíjense que el esquema es muy simple. Los sensores lo único que hacen es dejar pasar una electricidad, pero bueno, si bien es así de simple, en un hogar es un poquito más complejo porque tenemos las distancias y demás, pero nada muy complejo o nada lo suficientemente complejo, ¿cierto? Y lo que vamos a ver ahora es este circuito ya un poquitito más complejo con el uso del contactor. Los principios son exactamente los mismos, incluso tenemos, bueno, el circuito de mando y el circuito de maniobra o potencia, donde en el circuito de maniobra o potencia tenemos al motor, pero fíjense que tenemos la red eléctrica, el motor y simplemente el contactor, o sea que es relativamente o bastante simple. Y en el caso del circuito de mando también es muy similar a lo anterior, pero donde reemplazamos en realidad, en vez del motor, fíjense que antes teníamos los sensores y aquí teníamos el motor, en vez del motor tenemos la bobina del contactor, o sea que al fin y al cabo es un arranque, digamos, de alguna manera, de la misma manera, pero ahora tenemos el circuito de mando que funciona con 24 volts, entonces todo esto es 24 volts, y acá en vez de accionar el motor, acciona la bobina que hace que se muevan estos contactos, y eso hace accionar el motor. Entonces tenemos independizado el mando de la maniobra, es decir, 24 volts toda esta parte, y solamente el motor a 220.
Esto es una de las grandes ventajas del contactor. Entonces nos permite separar, y por una cuestión de seguridad es lo que pide la norma en cuanto a seguridad, por lo menos en nuestro país. Así que bueno, este circuito es el que tenemos que hacer en esta actividad. Y bueno, acá preparé alguna otra cosita para verlo de otra manera, ¿sí? Este es otro programa donde quizás tiene una ventaja y también una desventaja, que es que quizás se ve más esquemático el tema del nivel. El único problema es que solo tiene una salida, ¿sí? No dos como el anterior, entonces, como el otro programa, digamos. Entonces tiene esa limitación, pero lo que vamos a ver aquí es, bueno, tenemos la fuente, que en este caso, bueno, indica 3 volt, pero generalmente en los contactores son de 12 o 24, los más comunes. Entonces, bueno, la corriente viene por aquí. El tanque, como les había indicado, acá es la limitación que tenemos, porque en realidad el tanque debería estar vacío para que esto esté cerrado. Pero bueno, a modo esquemático nos sirve. Entonces, estando acá el circuito cerrado hasta aquí, venimos aquí, y cuando la cisterna está llena, ahí sí se cierra y el motor empezaría a girar. Entonces es una forma de representar. Y también otra forma de verlo, y con esto vamos un poquito cerrando, lo vamos a hacer de cero para que también vean cómo se construye. Bueno, vamos a poner una fuente. Vamos a poner un motor y vamos a indicar a ver los distintos las distintas formas que les indicaba o que les decía hoy para encender a un motor. Bueno, una de ellas acá vamos a poner 3 volt porque es un programa para esquemático y funciona con bajas tensiones, es a modo simplemente gráfico y esquemático. Bueno, entonces le decía, una de las maneras es directamente encender el motor llevándolo a la red eléctrica, refiriéndonos poniendo solamente un toma corriente, una ficha y un toma corriente. Ese sería el caso. El otro de los casos sería poner alguna tecla intermedia, es decir que lo tengo directamente en la red, pero en realidad no directamente, sino por medio de una tecla, es decir que prendería cuando presiono la tecla, es decir que sería también en modo manual. Pero lo que buscamos nosotros desde ya es lo automático. Entonces en este caso, el caso sería eso lo teníamos, el sensor aquí, el sensor de nivel lo tenemos por aquí. Podemos ponerlo, si quieren, uno arriba y el otro más abajo para que quede más esquemático, donde este sería el tanque y este la cisterna. Siempre el tanque es el que está superior. Entonces tendríamos de la fuente, vamos a uno de los al tanque, a uno de los sensores, aquí al otro, finalmente al motor, y cerramos el circuito. Entonces es lo que recién les mostraba, ¿sí? Que es la forma automática, pero todo a 220, donde el motor encendería cuando el tanque esté, recuerden bien, vacío y la cisterna llena. Es el caso en que necesito que la bomba esté activa. Y recuerden que no es el caso que se representa esquemáticamente acá. Y bueno, finalmente seguimos a modo esquemático, como lo hacemos con la seguridad. Lo vamos a hacer a partir de un relé, donde lo interesante de este caso es que se ve mejor cómo funciona la interacción entre un relé y sus contactos. Esto está bastante interesante. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir de la fuente al tanque, al sensor del tanque, del sensor del tanque al sensor de la cisterna, del sensor de la cisterna a la bobina, y de la bobina cerramos el circuito, ¿sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, observen esto de aquí, esta zona, donde ahí el circuito está abierto, pero si esto sube,
el circuito se cierra, provoca... esperen, acá hay un tema que esta sí tiene que ser de voltaje superior, si no, no va a notar. Pero observen si aquí, donde si bajo, aquí, bien, aquí el circuito está cerrado, por lo tanto esto está para la izquierda. Si el circuito se abre, ¿qué pasó? A ver. Bueno, no sé qué estaría pasando. Ahí indicaba algo raro. Dirá un error de... Bueno, en fin. No sé qué estaría pasando. Quizás porque no tiene carga de este lado, es raro. Bueno, no me había pasado cuando lo hice hoy. Pero bueno, de este lado, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener otra fuente, porque recuerden que tenemos acá la fuente de limitación de la bobina. Que acá, bueno, es un programa donde lo hacemos a modo esquemático. Ponemos 9 volts. Vamos a ir aquí. Vamos a poner una fuente. Que esta sí tiene que ser de 3 volts, porque si no justamente me hace que el motor se queme, porque repito, es esquemático. Entonces de este lado. Entonces fíjense a modo, este es un diagrama un poco más esquemático, pero muy interesante para analizarlo de esta manera. Entonces fíjense, el circuito está abierto, el de este lado, ¿sí? Porque acá viene el positivo, llega al motor, pero si venimos de este lado está abierto para que el negativo, esto debería estar, digamos, este contacto debería estar de este lado para que el motor girase, ¿sí? Entonces acá es lo mismo que hoy veíamos acá, en este circuito de aquí, a modo esquemático, ya como les decía, esta es la forma real, ¿sí? El circuito como se debe hacer, pero aquí, digamos, de alguna manera vemos cómo funciona la relación entre la bobina y los contactos, en este caso serían de potencia. Entonces, ¿cómo hago para que esto venga para acá? Bueno, desde ya se tiene que excitar la bobina. Para que se excite la bobina, esto debería estar cerrado. Entonces ahí es donde esto debería ir para arriba. Y ahí, entonces esto se mueve para la izquierda, haciendo que el circuito se abra. Bueno, cuando baje esto, o sea, debería abrirse el circuito y no ocurrir lo que viene ocurriendo. Pero bueno, no importa. Ya sabemos que no sé por qué motivo ahí se produce el problema, pero no sé si por una cuestión de tensión. No quiero robar mucho tiempo porque no va al caso, pero a ver, no, sigue haciéndolo. Bueno, en fin, no va al caso. La cuestión es que lo importante es todo el resto. Y desde ya que bueno, esta es el modo representativo o esquemático, ¿sí? del circuito, que quería también que lo vean de esta manera. Al fin y al cabo, a ver, de aquí creo que nada más. Entonces, ahora sí volvemos a este circuito, que es el que es la actividad que tienen que hacer, vuelvo a insistir. Donde, bueno, ahora ya he entendido todo esto. Lo que no hice fue aquí simularlo aún este ejercicio. Tenemos la tensión por aquí, ¿sí? Marcado en rojo donde tenemos la tensión. Fíjense que acá tenemos, acá como el tanque estaría vacío para que el motor arranque, viene ahí y llega hasta aquí. Entonces la cisterna debería estar llena, por eso acá dice cisterna llena, porque para que esto funcione la cisterna debería estar llena. Entonces si la cisterna está llena, esto va para arriba, hace que se excite la bobina, y al excitarse la bobina el proceso es el siguiente. Será en instantes, ¿no? Pero el proceso es cuando esto sube, la bobina se excita. Al excitarse la bobina, esto, o sea, es decir, los contactos de potencia se cierran y hacen que pase la corriente y se encienda el motor. Es decir,
el proceso son, digamos, se podría decir 4 partes. La primera es que los sensores estén en la posición correspondiente, es decir, el tanque debería estar vacío y la cisterna debería estar llena. Una vez que eso ocurre, se da el primer paso, que es ese. El segundo es que se excita la bobina. Y el tercero, que se cierran los contactos de potencia debido a la excitación de la bobina. Y finalmente, una vez que se cerraron, se enciende el motor, que es el objetivo, ¿sí? Esa interconexión entre esta bobina y estos contactos de potencia es lo que yo les mostraba, que es esta relación, que están en realidad íntimamente relacionados. Uno quizás acá los ve como separados, pero en realidad es un mismo artefacto, que es el contactor. Es por eso que es muy importante el tema de la nomenclatura, ¿sí? Acá se llama KM1, acá también debería ser KM1. Entonces cuando este se excite responde a este. Pero si tendrían distinto nombre no respondería. Entonces un poco ya así cerrando digamos este video, esta actividad, es que les voy a indicar las partes que vamos a utilizar. Bueno, en principio vamos a dejar de simular. Aquí tenemos en principio lo que es las alimentaciones, ¿sí? La alimentación positiva y negativa, que representaría a la tensión, que en el caso de va a depender puntualmente de la bobina. La bobina puede ser de varias tensiones, comúnmente 12 o 24 volts, y también va a depender de si la corriente es alterna o continua, que también existen esas dos variantes. Así que la alimentación. Luego el fusible lo encontramos aquí, y vamos a ir al fusible de una unifilar, ¿sí? Bueno, luego tenemos los sensores, que en realidad los sensores a modo esquemático, lo que estamos usando en este caso es tenemos que ir primero aquí a contactos y luego a este de aquí, no es ese, no, aquí está, perdón, no es en accionamientos, perdón, accionamientos, final de carrera COM, o sea que el sensor al fin y al cabo lo que estamos usando es un final de carrera, ¿sí? COM de común, porque es como una llave de 2 puntos, tiene una entrada y 2 salidas, así que usamos 2 de ellos. Fíjense que le llamamos S1 y S2, ¿sí? Pero uno pertenece al tanque y otro a la cisterna. Luego la bobina del contactor, ahí tenemos que ir a aquí, bobinas y bobina, simplemente. Fíjense el tema de la nomenclatura, ¿sí? A1, A2, que es la que se usa para entrada y salida de la bobina, KM1, importantísimo, pues si no, no reacciona con esto. Y bueno, no mucho más. Todo esto es el circuito de mando, y en el caso del circuito de maniobra tenemos la red eléctrica, también volvemos a alimentación, y aquí tenemos fase neutro y puesta a tierra, y tenemos los contactos de potencia, que aquí los encontramos como aquí. Esto es contactores, y lo que vamos justamente a con uno de 2 nos alcanza, ¿sí? Porque es un motor monofásico, necesitamos para fase neutra, así que contacto 2, o sea, con 2 carriles, nos alcanza para el caso. La puesta a tierra desde ya no necesita, de hecho al contrario, no tiene que pasar. Entonces fase neutro pasan por el contacto, los contactos de potencia pertenecientes a KM1, al contactor 1. Y finalmente el motor vamos a ir aquí, motores, y vamos a elegir el motor monofásico, que es el que está aquí. Así que bueno, estas son todas las indicaciones para poder hacer este circuito, y bueno, sobre todo para poder entender el circuito, ¿no? Completamente de lo que es la automatización tanque cisterna. Y bueno, ahí vimos unos cuantos conceptos. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta seguimos a disposición. Bueno, saludos.